linda, bienvenidos un día más a mi canal Adis 2020. Hoy vamos a estar hablando de cosas que no sabías de la vida de Al Capone. Tuve la oportunidad de visitar la isla de Alcatraz, que en algún momento, a mediados del siglo XIX, estuvo aquí la prisión de máxima seguridad más importante y más icónica en la historia de Estados Unidos. Justamente en esta prisión donde estuvo Al Capone preso en su mayoría de la sentencia. Por eso me pareció interesante traerles este video. Uno de los mafiosos más importantes y conocidos en la historia estadounidense. Su nombre completo, Alfonso Gabriel Capone, conocido como Al Capone, nació en Nueva York, en la ciudad de Brooklyn, el 17 de enero de 1899. Era hijo de inmigrantes italianos, su padre era barbero y su madre era costurera. Sus padres llegaron a Nueva York en 1893, desde Angri, un pueblo de la provincia de Salerno de Italia. Desde su infancia era un niño muy tranquilo y muy bueno, era de una familia culta y admirable. Pero ya en la adolescencia cambiaría su conducta. Cuando estaba estudiando en un colegio católico fue expulsado por pegarle a la maestra en la cara y también por tener problemas con algunos de sus compañeros. Era apenas muy joven cuando ingresó en las pandillas. En su comienzo de estas pandillas conoció al gángster Johnny Torrio, quien lo incluyó en una de las bandas juveniles más peligrosas de Nueva York, la llamada Five Point Gangs. Johnny sería su mentor y también Al Capone se convirtió en la mano derecha del mismo gángster. Este pronto lo entrenaría con violencia extrema y diplomacia sobre todas las cosas. Al Capone ya a sus 26 años tenía su propio imperio millonario, formado del crimen organizado, gracias también al contrabando y la prostitución. Se convirtió en una figura importante de la mafia y por esto comenzó a ser perseguido en 1927. Fue perseguido por el agente del Tesoro Nacional y agente del Servicio de Impuestos de Investigación Criminal, pero al no encontrar evidencia contra Al Capone, no pudo ser inculpado. Al Capone buscó un abogado o un asesor legal para sus negocios y no sabía que este era un agente encubierto que le pasaría a la ley los datos sobre la contabilidad de sus negocios. Algo curioso que sus amigos lo apodaron Snorky, nombre en la jerga de la pandilla que quería decir hombre elegante. Al Capone construyó durante la primera depresión económica de octubre de 1929 los primeros comedores benéficos para los habitantes en Chicago, beneficiando más de 120,000 personas en esta etapa. Para tener una imagen impecable, pero Al Capone sobornó policías, jueces, abogados para tener control total del crimen organizado en Chicago. Contaba con un patrimonio de más de 1.3 millones de dólares en aquella época, que hoy se estiman en 1.300 millones de dólares aproximadamente. Era muy elegante, le gustaba lucir bien, sus trajes eran traídos de Italia, invertía mucho dinero. También tenía este Cadillac de 1928 blindado que podía contraatacar a cualquiera que le hiciera un ataque. Le gustaban los puros y también complacía a todos los que lo visitaban en su mansión en Miami, que fue vendida en el 2016 por más de 7.43 millones de dólares. También tenía obsesión por las joyas y por mostrar toda su fortuna. Pronto caería su imagen de benefactor, ya que fue responsable de la masacre de San Valentín de 1929, mandando matar a los 5 miembros de la banda Northside Gang, porque eran rivales y marcó su caída definitiva. Estuvo casado con Mae Laughlin, la única esposa, con quien tuvo un hijo, Albert Francis Capone, más conocido como Sonny. Era un padre muy cariñoso y siempre mantuvo a su hijo al margen de su vida mafiosa. Desde pequeño era muy enfermizo, pero siempre estudió y se mantuvo acompañado de su madre. En la ley seca de 1920, Al Capone se destacó en el comercio ilegal de alcohol de Estados Unidos y también por su mano sanguinaria al eliminar casi todos los rivales del negocio. No tardaría la justicia en descubrir que el mafioso famoso había tenido delito de evasión de impuestos y con la evidencia suficiente fue condenado a 11 años de prisión en Atlanta, pero allí seguía controlando sus negocios y en 1934 fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, ya que en esta prisión no pudo sobornar a nadie más, pero sí fue apuñalado en Alcatraz por el ladrón de banco Jane Luxes, quien lo apuñaló con estas tijeras por la espalda donde casi muere. Le gustaba tocar el banjo, uno de sus instrumentos favoritos. Término de su sentencia y también por problemas de salud, ya que desde muy joven había sido contagiado con prostitutas con la sífilis. Como le tenía miedo a las inyecciones, nunca se trató. En los últimos tiempos, por el deterioro de su salud, se mantuvo en una celda en el hospital de Alcatraz. Al Capone también fue llamado como Al Scarface, debido a las 3 cicatrices que tenía en el lado izquierdo de su rostro. Una noche muy ebrio en un bar,
le dijo un piropo a una mujer, pero su hermano estalló en ira y así sacó su navaja y le hizo los 3 cortes a Al Capone en su rostro. Luego le pidió disculpas y se hicieron amigos de negocios. Mucho más tarde, todo el mundo le preguntaría qué le pasó en la cara. Y él dijo, fue una granada que explotó, siempre escondiendo la verdad, y daba entonces el lado derecho de su rostro para las fotos y la prensa. Otra curiosidad es que Al Capone estuvo en Cuba en 1928, supervisando el contrabando de ron desde la isla hacia los Estados Unidos. Si vas de turismo a Cuba, específicamente en la provincia de Matanzas, en el reparto Caguama, podrás encontrar el auto en una réplica en concreto en lo que es la llamada Casa de Al Capone, que exactamente está frente al mar, donde puedes ver diferentes fotos del magnate, y también este lugar es convertido en un restaurante para atracción turística. Los visitantes podrán ver fotos y artículos de prensa relacionados con Al Capone en aquella época. La llamada Casa de Al Capone perteneció al coronel Eugenio Silva y fue construida en 1930, cuando ya el mafioso estaba en prisión. No existe evidencia de que en realidad haya estado a su nombre, pero si es solo una técnica de marketing para explotar el turismo, tiene buenos resultados. Cabe destacar que es el único lugar en Cuba donde se le rinde culto a un personaje negativo, siendo una figura criminal ícono de la historia de Estados Unidos y mundial. También le gustaba mucho el golf. Se dice que en una ocasión se disparó accidentalmente ya que escondía las armas dentro de las bolsas de golf. Pero ni toda la fortuna ni toda la suerte de sobrevivir a los accidentes fatales que tuvo pudieron frenar su muerte fatal, que sería el 25 de enero de 1947, con apenas 48 años de edad. Realmente murió por una neumonía debido a una complicación por un derrame cerebral a partir de la sífilis no tratada que tuvo por muchos años. Al Capone murió junto a su familia, justamente en el estado de la Florida, en su casa aquí en Palm Island, en Miami Beach. Que dicho sea de paso, esta casa fue el único patrimonio que le quedó a su esposa y a su hijo, ya que Al Capone al morir no dejó testamento ni activos a su nombre. Su vida, su legado y su leyenda han sido llevados al cine, a la literatura y a la música. Un ejemplo es la película de Los Intocables de Eliot Ness, que fue un éxito rotundo. Al fallecer Al Capone, su hijo Albert Francis y su viuda quedaron con un pequeño negocio como restaurante. Y también Albert trabajó en un concesionario de autos usados, pero su economía sería inestable y vendieron la mansión. Se cuenta que algunos antiguos socios de su padre le plantearon la posibilidad a Francis de un trabajo. Y aunque estuvo tentado por las dificultades económicas, su madre se opuso y finalmente no aceptó. Albert Francis estuvo un tiempo viviendo en California, donde estuvo casado y tuvo 4 hijas, que son las descendientes de Al Capone, pero más tarde regresó a la Florida y donde falleció a la edad de 85 años en el año 2004. Al Capone está enterrado aquí en el cementerio de Mount Carmel, en Illinois, en Chicago. Hemos llegado al final de este video. Si te ha parecido interesante la vida de Al Capone, déjame tu comentario y un like como tu huellita de amor. Nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo con algunas frases de Al Capone.